¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde con 1 minuto del día 12 de agosto del 2020. Soy el licenciado Jorge Hernández Morán y estoy iniciando la transmisión de Derecho para Todos. El día de hoy vamos a platicar acerca del concurso mercantil, el procedimiento de concurso mercantil en la época de COVID-19. Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Radio Yus Interactiva, radio por internet. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live, donde está abierto el Messenger, para que me hagan favor de compartir sus preguntas, comentarios acerca del tema del cual vamos a platicar el día de hoy. O también, si gustan, ahí me pueden mandar las sugerencias de temas que quieran que se platiquen en este programa Derecho para Todos en semanas próximas. También les recuerdo las redes sociales de Radio Yus Interactiva, Facebook, Instagram y el canal de YouTube, en donde si no tienen la oportunidad de ver Derecho para Todos en vivo, lo pueden hacer en algún tiempo libre que tengan a través precisamente del canal de YouTube. Todos los días se suben los videos de todos y cada uno de los programas de la familia Radio Yus Interactiva. También está el podcast que se sube a Spotify. También es otra opción que tienen para que puedan escuchar todos y cada uno de los programas. Recuerden que hay una variedad de géneros, de temas que se tocan en todas y cada uno de estos programas. Y bueno, como cada 8 días, antes de empezar a platicarles sobre el tema de hoy, que les comento nuevamente, es del concurso mercantil, el procedimiento de concurso mercantil, sobre todo aplicado a la época que estamos viviendo de la pandemia del confinamiento. Antes de entrar de lleno a la plática del tema, quisiera dar algunos avisos. Como les comenté hace 8 días, ya los juzgados que forman parte del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México regresaron a las actividades de manera presencial desde el día 3 de agosto, pero sí es un problema poder acceder a las sedes de cada uno de los juzgados. Son filas grandísimas de personas, público en general, abogados que pretenden entrar a revisar sus expedientes, a sacar alguna cita para alguna diligencia, a gestionar algún trámite judicial. Es mucho problema. Si van a ir, tengan mucha paciencia porque son filas inclusive de hora y media para poder ingresar al edificio. Más aparte la fila que hay que hacer para ingresar a cada juzgado. Recuerden que el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura Local, implementó que para guardar la sana distancia solo un máximo de 5 personas pudieran estar dentro del archivo para poder revisar los expedientes. Entonces, eso hace que se dilate un poco el poder acceder a los juzgados. Tengan mucha paciencia, vayan con cubrebocas, con careta, vayan sin corbata. Los abogados hombres no permiten entrar con corbata, y tengan de verdad mucha paciencia para entrar a las sedes de cada uno de los juzgados, ya sean Niños Héroes civiles, en Juárez, que son los familiares, y los de patriotismo, que están algunos civiles, los de proceso oral y de cuantía menor. Tengan mucha paciencia y mucho cuidado. También quisiera comentarles al respecto de la nueva normalidad en los juzgados, que la semana pasada salió un comunicado del Tribunal Superior de Justicia, en donde informa al público en general, a los abogados litigantes, que se van a suspender términos los días que los juzgados no trabajen de manera presencial. Si ustedes recuerdan, la forma en que están trabajando es por terminaciones de juzgados, ya sean nones o pares, un día sí y un día no. Entonces, los días que no haya atención al público
de manera presencial, esos días no van a correr término. Esto para que lo tomen muy en cuenta y tengan esa posibilidad de no estar preocupados porque el término corre día con día. No, en ese caso, los días que el juzgado no está abierto para la atención al público, no correrán los términos. Les aviso esto porque es importante ahí tenerlo en consideración. Bueno, después ya de este breve espacio de avisos de interés, sobre todo para aquellas personas que están en trámite algún juicio y los abogados que se dedican al litigio. Bueno, vamos a entrar de lleno a platicar el tema del día de hoy, que es del concurso mercantil. ¿Qué está sucediendo con este procedimiento, durante esta etapa de el COVID-19, durante el confinamiento? Vamos a ver cuáles son los beneficios, por qué si las empresas deberían optar por este procedimiento, cuáles son sus ventajas y en términos generales cómo se desarrolla este procedimiento. Y bueno, antes de entrar al desarrollo, debo mencionar que el concurso mercantil es un procedimiento judicial de interés público, es decir, que se tramita ante un juez de distrito, un juez federal, y de interés público porque es, como todos los juicios, bueno, le dan el carácter de públicos, de publicidad. Las partes pueden promoverlo sin ningún problema. Y este procedimiento tiene por objeto conservar a las empresas que han caído en estado de insolvencia, es decir, que no pueden cumplir con sus obligaciones de pago para con sus acreedores. Aquellas empresas que no tienen la solvencia suficiente para cumplir con sus obligaciones de pago, pueden acceder a este tipo de procedimiento, al concurso mercantil, para proteger de cierta manera los bienes de dicha empresa. Otro de los objetos del concurso mercantil es proteger, salvaguardar la viabilidad y la solvencia de las empresas, además de las empresas, de las personas con las que se mantenga una relación de negocios. Es decir, es un todo. Con el concurso mercantil no solo se protege a las empresas, sino también se protege a los acreedores y a aquellas personas que dependan de dicha empresa. Por eso es muy importante este procedimiento. Y bueno, debo decirles también que el concurso mercantil está regulado en la Ley de Concursos Mercantiles, la cual tiene una vigencia de 20 años, es decir, hace 20 años esta ley entró en vigor. Y hay un dato importante, un dato alarmante quizá, porque en esos 20 años tan solo se han presentado en México 778 procedimientos de concurso mercantil, muy pocos si los comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, que tan solo en el año de 2019 se presentaron 5,502 procedimientos bajo el amparo del capítulo 11 de la ley de quiebras de ese país. Esta ley de quiebras es un símil a la ley de concursos mercantiles aquí en México. Entonces, sí podemos ver la disparidad de procedimientos que se inician, sobre todo en Estados Unidos, con los que se han iniciado en México en 20 años que tiene en vigor esta ley de concursos mercantiles, en 20 años que se ha podido que las empresas o personas físicas que tengan un negocio y que caigan en el estado de insolvencia, en 20 años tan solo 788 procedimientos se han iniciado. Como podemos ver, no es una práctica que la justicia, no que la justicia, no es una práctica que las empresas utilicen cuando han caído en estado de insolvencia. Y aquí nos surge una pregunta, o quizá ustedes se pregunten, bueno, ¿y por qué los empresarios mexicanos no usan el concurso mercantil? ¿Por qué no acuden a este procedimiento? ¿Qué es lo que los detiene o qué se los impide? Y bueno, la respuesta más obvia, quizá la más concreta, es
que desconocen los beneficios de este procedimiento, además de que sí existe un estigma para quienes acuden al mismo. Los empresarios no quieren asumir la situación de que están en un estado de insolvencia, siempre tienen pues, la situación de poder salvar su empresa por medios propios, pedir créditos, no sé, cualquier medio por el cual se pueda allegar de ingresos para ser solventes y poder afrontar sus deudas. Pero tal vez aquí está ese estigma, ¿no? No querer reconocer tal vez que ese estado de insolvencia, que existe un procedimiento judicial para que ellos mismos inclusive hagan del conocimiento de la autoridad esta situación y a través de este procedimiento se pueda resolver todos los temas de adeudos. Y bueno, ¿qué está pasando en la actualidad? ¿Qué está sucediendo con el COVID-19? Bueno, como todos sabemos, el COVID-19 es el nombre que se le ha dado al también coronavirus, a este virus que está generando o que generó, derivó en una pandemia a nivel mundial y con motivo de esta pandemia a nivel mundial, que es obviamente el primer problema que se generó, es un problema de salud, es lo que las autoridades federales y locales de los diversos países, porque reiteramos, eso es un tema a nivel mundial. Bueno, lo primero que han atendido es el tema de salud. Están procurando implementar acciones sanitarias para proteger a la población de contagios y obviamente de muertes. Entonces, este COVID-19 que generó una pandemia y esta pandemia generó que los gobiernos de los estados establecieran un estado de emergencia sanitaria, bueno, ha generado en México, por ejemplo, en una suspensión de actividades no esenciales. Es importante recordar que de acuerdo a, valga la redundancia, los acuerdos que han emitido tanto el gobierno federal como local, hablando de la Ciudad de México, se estableció que las actividades no esenciales eran aquellas que no tenían que ver con salud. Todas aquellas empresas que no se dedicaran a temas con la salud o que no se dedicaran a la prestación de servicios o a la elaboración de productos que tuvieran que ver con el tema de salud, tendrían que haber suspendido sus actividades comerciales, es decir, cerrar cortinas y afrontar la cuarentena, la contingencia con todos los efectos que esta iba a traer consigo. Y uno de los efectos colaterales, el daño colateral que generó este confinamiento, esta suspensión de actividades no esenciales, fue efectos en la economía de las empresas mexicanas. Principalmente los sectores e industrias hotelera, por ejemplo, la de aeronáutica, la de espectáculos, estas son las principales, las de inmuebles, inmobiliarias, constructoras, son las principales empresas, los principales sectores que se vieron afectados, fundamentalmente todos en general, todos aquellos que no estaban considerados por la ley como una actividad no esencial, que tuvieron que cerrar cortinas, se vieron afectados económicamente y bueno, aquí es donde está surgiendo el problema, porque al cerrar cortinas, al cerrar los negocios, pues cayeron los ingresos, lo que ocasionó un incumplimiento en las obligaciones con sus acreedores. ¿Qué otra cosa podemos decir que haya generado esta pandemia? Pues además de los efectos de salud, de estos contagios, las muertes que se ha generado, los problemas económicos que han derivado en incumplimientos de contratos, por ejemplo, de arrendamiento, en incumplimiento de contratos laborales, porque no se ha podido en muchas ocasiones pagar a los trabajadores, en incumplimientos ante las autoridades, porque se ha dejado de pagar, por ejemplo, impuestos ante el servicio el servicio de administración tributaria, ante el IMSS, ante el Infonavit. Esto ha ocasionado una cadena de incumplimientos. Entonces es importante que conozcamos cómo funciona este procedimiento del concurso mercantil para afrontar la insolvencia en la que han incurrido muchas
empresas en México. Como decía hace un momentito, el COVID-19 afectó los ingresos de muchas empresas, por lo que están enfrentando problemas para pagar sus deudas. Y no solo sus deudas con los proveedores, con los que les prestan los servicios o con los que los venden los productos, sino las deudas con bancos, como decía hace un momentito, las obligaciones tributarias ante el SAT, situaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o ante el Infonavit, ante sus trabajadores. Entonces aquí ya permea muchas áreas que manejan las empresas. Estas deudas amenazan la continuidad de las operaciones, porque ante la falta de liquidez, al no existir dinero, el efectivo, el dinero, como decimos, constante y sonante, las empresas provocan o están provocando esta situación, un incumplimiento generalizado de pagos, que es lo que hace posible recurrir a este procedimiento de concurso mercantil. Como lo mencioné también hace un momentito, este procedimiento es un juicio que se inicia ante un juzgado de distrito, es un juicio que se lleva a cabo ante una autoridad federal, es un juicio que me están dando la señal de que vamos a corte, regresamos en un momento. Estamos de regreso en este segundo bloque de Derecho para Todos. El día de hoy estamos platicando acerca del concurso mercantil, este procedimiento regulado por la Ley de Concursos Mercantiles que le da la posibilidad a las empresas que están en estado de insolvencia de poder afrontar eso, precisamente la falta de liquidez de recursos para cumplir con sus obligaciones de pago. Les decía en el bloque anterior, antes del corte, que este procedimiento está regulado por la Ley de Concursos Mercantiles y que esta ley tiene 20 años de vigencia, fue creada y entró en vigor hace 20 años y durante ese lapso única y exclusivamente 778 procedimientos se han iniciado. También les comentaba, a manera de recapitular, que en Estados Unidos, por ejemplo, tan solo en el año de 2019, se iniciaron 5,200, 5,000 y pico de procedimientos. Aquí tengo el dato exacto, 5,502 procedimientos.
se iniciaron tan solo durante 2019. Es decir, en Estados Unidos existe la cultura de los empresarios de poder acceder a este procedimiento para solventar las situaciones financieras de sus empresas. También les comentaba que es un procedimiento judicial, se inicia ante un juez de distrito y hay que cubrir algunos requisitos para poder acceder a este procedimiento. Es decir, no solo el empresario puede determinar que porque empezó a incumplir en pagos puede acceder a este concurso mercantil. No, hay que cubrir cuando menos con estos requisitos, que es tener 2 acreedores distintos y que tengan cuentas por cobrar de más de 30 días vencidas. Este es el primero de los requisitos. Si no se llegara a cumplir con esto, también puede acceder una empresa que no logre solventar todos sus activos, al menos el 80% de sus pasivos. Es decir, si con todos los activos de una empresa no se alcanza a cubrir el 80% de sus pasivos, también le da la posibilidad al empresario de acudir al concurso mercantil para tratar de solventar esta falta de obligación de pago con sus acreedores. Y estoy hablando de acreedores no solo con los proveedores de servicios, con aquellas empresas que trabajan con otra empresa que les venden productos o que les prestan servicios para poder cumplir con su objeto, sino también estamos hablando de esas deudas que se tienen con los trabajadores, que se tienen con los bancos, que se pueden llegar a tener con el SAT, con el Seguro Social y con el Infonavit. Todo esto entra dentro del paquete, no solo, reitero, no solo con los acreedores que son prestadores de servicios o que nos venden productos a nosotros los empresarios, sino contra autoridades como son el SAT, o instituciones como son el Infonavit y el Seguro Social, y contra y con los trabajadores. Entonces, es importante tomar muy en cuenta esta situación. Les reitero, el procedimiento, la solicitud de concurso mercantil se presenta ante un juzgado de distrito, ante un juez federal que va a ser quien va a declarar el concurso mercantil. Puede ser una empresa, una persona moral, puede ser también una persona física, y una vez que se ha presentado la solicitud ante un juez de distrito, se va a tener que dar intervención al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, el IFECOM, que es el que va a revisar, el que va a determinar si efectivamente la empresa cumple con esta situación de tener cuando menos 2 acreedores distintos con más de 30 días de vencimiento de la deuda, o si la compañía con todo su activo no logra arreglar o solucionar el tema del 80% de sus pasivos. Esto es lo que va a revisar el IFECOM cuando el juez de distrito le dé intervención. Principalmente esta situación deviene del tema económico necesariamente, es decir, si la empresa tiene problema de deudas es cuando va a recurrir a este tema del concurso mercantil, que lo que va a tratar de conseguirse a través de este procedimiento es alcanzar un convenio entre los acreedores y el deudor, la empresa que solicitó la tramitación del concurso mercantil. Esto es lo que se busca con la tramitación de este procedimiento, de este concurso mercantil. Cuando una empresa entra a concurso mercantil, inmediatamente se suspende el pago de todas sus deudas. Esto es algo muy importante que deben de tomar en cuenta todos los empresarios, así como la generación de intereses, salvo en caso de que los acreedores cuenten con una garantía real o que hayan iniciado un procedimiento judicial previo a la solicitud de concurso mercantil. Es decir,
si una empresa que ha caído en estado de insolvencia cumple con los dos requisitos, o cuando menos con uno de los dos requisitos que anteriormente mencioné, y que el IFECOM le informa al juez de distrito que cumple con estos requisitos, que puede perfectamente acceder al concurso mercantil, entonces automáticamente el juez de distrito va a ordenar que se suspenda el pago de las deudas, es decir, la empresa ya no va a tener la obligación como tal de pagar la deuda inmediatamente a sus acreedores. Obviamente no se van a generar intereses. Obviamente, si se inicia un procedimiento judicial posterior a la fecha de ingreso y de admisión de la solicitud de concurso mercantil, en el caso, por ejemplo, de los juicios ejecutivos mercantiles que permiten un embargo inmediato para salvaguardar el crédito que se está reclamando, entonces no va a este concurso mercantil, evitará que se embarguen bienes, que la empresa los pueda vender, es decir, blinda todos los activos de la empresa, tanto físicos, inmuebles, como no tangibles, como cuentas de banco, marcas que entran dentro de los bienes intangibles de las empresas. Entonces, es importante esta situación porque, les reitero, se blinda a la empresa como tal para efecto de que sí se cumplan con las obligaciones, pero de acuerdo a cómo lo vaya estipulando tanto el juez de distrito con la visoría, con la revisión del IFECOM. También es importante que les mencione que una vez instaurado este concurso mercantil, una vez iniciado el procedimiento, una vez que el IFECOM determinó que sí cumple con los requisitos para que se dé el concurso mercantil, no se van a poder ejecutar sentencias, como les decía, y ni se van a poder embargar, no se pueden hacer pagos a terceros ni afectar la propiedad de los bienes de la compañía que se ha determinado su insolvencia. Lo que les digo, se blinda totalmente los activos de la empresa, tanto físicos como no tangibles. Es importante también que les comente de manera muy general que, de acuerdo con el IFECOM, de acuerdo con la ley de concursos mercantiles, que les reitero es aquella ley que regula todo este trámite, la primera etapa del proceso, del procedimiento de concurso mercantil, es una visita, que es la que realiza el IFECOM. Si mal no recuerdo, está estipulada o se establece en el artículo 10 de la ley de concursos mercantiles. El IFECOM va a presumir que la empresa está en estado de insolvencia cuando hay incumplimiento generalizado de pagos de las obligaciones, les reitero, de acuerdo a este artículo 10 de la ley de concursos mercantiles. En esta etapa, en esta primera etapa, en la etapa de la visita que realiza el IFECOM, designa a un visitador, así se le denomina visitador, que debe de ser una persona que cuente con experiencia en contabilidad, en auditoría, en costos, en análisis e interpretación de estados financieros, porque obviamente la empresa que maneja su contabilidad, que tiene estados de cuenta, activos, pasivos, bienes, los que conforman los activos de la empresa, deben de ser revisados por el visitador que designe el IFECOM. Esto para determinar que efectivamente la empresa está en un estado de insolvencia, que no tiene forma de cumplir con sus obligaciones de pago, sobre todo que carece de liquidez para afrontarla, porque quizá tenga como activos inmuebles que pudieran ser afectados por un embargo y que eventualmente con ellos se pudiera pagar, pero de lo que se trata el concurso mercantil es de que se salvaguarden estos bienes y que sí se cubra estos pagos, que sí la empresa cumpla con su obligación, pero de una manera ordenada, de una manera parcial, de una manera que establece el IFECOM y que el juez de distrito debe de ir vigilando. Cuando
se lleva a cabo esta visita y se determina que efectivamente la empresa está en estado de insolvencia, va a existir una manera o un tipo de conciliación, que es cuando se logra un convenio de pago entre las partes con el reconocimiento de las deudas en grado y prelación. Ahorita vamos a pasar a este tema que es muy importante. Es propiamente, les voy a platicar un poquito más adelante de cómo se reconoce la calidad de acreedores en un concurso mercantil. En esta, vamos a llamarle segunda fase, en la fase de conciliación, también es encabezada por el IFECOM. El IFECOM interviene ya no con un visitador, el visitador ya realizó su trabajo al determinar que efectivamente la empresa estaba en estado de insolvencia. Esta segunda fase, la de conciliación, la encabeza un conciliador. También debe de tener experiencia en contabilidad, en análisis, en interpretación de estados financieros, intervención en procesos concursales, procesos inclusive de ingeniería, de derecho corporativo, rescate de empresas, de mediación. Es muy importante aquí la mediación, asesoría en funciones, adquisiciones, reestructuración de deudas y valuación de negocios. Todo esto sucede en esta segunda etapa de conciliación, y aquí es donde se le propone al juez quiénes son los acreedores reconocidos. Miren, para hacer un poquito más claro esta parte. Una empresa que ya ha sido determinada en estado de insolvencia, que ya el IFECOM a través del licitador se cercioró que efectivamente existen o se cumplen con los requisitos para que una determinada empresa acuda ante el concurso mercantil, va a ser lo del conocimiento tanto del IFECOM, que es quien lo instruyó para que llevara a cabo esa visita, como del juez ante quien se promovió la solicitud de concurso mercantil. Una vez que esto ha sido determinado, entonces el juez ordenará que se continúe con el trámite del concurso mercantil. Este visitador, el IFECOM, empezarán a ordenar o a pedirle al juez que empiece a notificar a las personas que de acuerdo a la visita se hayan reconocido como acreedores. Y una vez que estas empresas, pueden ser personas físicas, se les notifique que determinada empresa ha iniciado un procedimiento de concurso mercantil, tendrán que acreditar efectivamente que son acreedores y cuál es la deuda que tiene la empresa concursada con ellos. Para eso hay formatos que se establecen en el IFECOM, que se pueden tomar del IFECOM. Este formato se tiene que poner el nombre de la empresa, el nombre de la persona acreedora, el monto de la deuda y de dónde deriva esa deuda. Entonces, esto lo estudiará también el visitador para efectos de hacerle del conocimiento al juez, o también se puede hacer ante el mismo juzgado, presentar un escrito en donde se está solicitando, se le dé entrada a determinada empresa, a determinada persona con la calidad de acreedor, basado en que la empresa concursada tiene una deuda con ellos. Una vez que tanto el juez de distrito como el instituto, el IFECOM, tienen certeza de que efectivamente de los registros contables, financieros de la empresa concursada, esta empresa o persona que se ostenta como un acreedor cotejan y efectivamente se desprende de estos documentos que existe esta relación de deudor-acreedor, entonces le van a dar esa calidad ya de manera legal de acreedor, para efecto de que pueda en un momento dado tratar de conciliar, y de que el juez de distrito, al momento de dictar la sentencia de acreedores, donde establezca quiénes son los acreedores y cuáles son los montos que se deben de pagar, los tomen en consideración. Entonces, sí es muy importante
que una vez que se ha aprobado la solicitud, que la entrada, el trámite del concurso mercantil por parte del juez de distrito, y una vez que los presuntos acreedores han sido notificados de esta situación, de que determinada empresa ha solicitado el trámite de un procedimiento de concurso mercantil, estos se apersonen al juicio o se apersonen con el visitador, con el conciliador, para efectos de hacerle notar que ellos son los acreedores. Pudiera ser en un momento dado que de los registros contables de la empresa determinado acreedor no aparezca, pero si alguna empresa, alguna persona se siente con ese derecho de ser acreedor de la empresa concursada, puede presentar su solicitud de reconocimiento de su calidad de acreedor. Tiene que manifestar ahí en esa solicitud, reitero, su razón social, en caso de ser empresa, su nombre, en caso de ser una persona física, el monto de la deuda y de dónde deriva. Y en base a esto, el juez de distrito y el IFECOM, a través del personal que ha designado, determinarán si efectivamente es o no acreedor, y esto constará en una sentencia. Se dicta una sentencia de acreedores reconocidos y de la forma en que se van a cubrir sus deudas. Y en esta sentencia, de acuerdo, les digo, a la revisión que se realice de la contabilidad de los documentos financieros de la concursada, el juez determinará quiénes son los acreedores y quiénes son y cuáles son los montos que se deberán de pagar. La idea, les vuelvo a insistir, de este procedimiento de concurso mercantil es proteger de alguna manera a las empresas que han caído en estado de insolvencias, en el sentido de que se salvaguarden los activos en general de la empresa, hasta en tanto el mismo juez de distrito o el IFECOM determinen en qué grado y de qué manera se van a pagar esas deudas. Esto es muy importante. Esto no quiere decir que la empresa concursada va a dejar de pagar las deudas que tiene. No, quiere decir que momentáneamente se va a suspender toda situación que los acreedores pudieran hacer valer legalmente en contra de la empresa, para que de una manera ordenada y de acuerdo a las posibilidades reales de la empresa se puedan ir pagando. No quiere decir que la empresa inicie este procedimiento para incumplir con los pagos. Quiere decir que la empresa, a través de una autoridad judicial y de un instituto federal, va a pagar esos pagos de manera ordenada y de acuerdo a como lo establece la ley de concursos mercantiles y el reglamento del IFECOM. Es muy importante tener en cuenta esta situación. No es un procedimiento para evadir la obligación de pagos, es un procedimiento que va a determinar, a través del cual se va a determinar la forma en que se van a cumplir las deudas, en la forma en que la concursada va a cumplir con sus obligaciones de pago para con sus acreedores. Y reitero, esos acreedores pueden ser trabajadores, proveedores de servicios, bancos, autoridades como el Servicio de Administración Tributaria, institutos como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit. En un momentito vamos a ver de qué manera se van a ir pagando estas deudas, pero les reitero, no es una forma de evadir la obligación de pagos. Vamos a ir al segundo corte y enseguida regresamos para seguir platicando del concurso mercantil y ya de la etapa de quiebra.
Estamos de regreso en el tercer y último bloque de Derecho para Todos del programa del día de hoy. Estamos platicando acerca del concurso mercantil en la época de COVID-19 y quiero agradecer a todas las personas que amablemente nos están viendo y escuchando en vivo. Y para recapitular un poquito, estábamos hablando acerca de cómo es el procedimiento del concurso mercantil. Les comentaba yo en el bloque anterior, en los dos bloques anteriores, que se inicia ante un juzgado de distrito. La primera etapa posterior a la solicitud del concurso mercantil es la intervención del IFECOM a través de un visitador donde hace una visita a la empresa, donde revisa los documentos contables y financieros, sobre todo para determinar si efectivamente está en estado de insolvencia y que pueda continuar con el procedimiento de concurso mercantil. Hay también una etapa de, digamos, llamémosla de conciliación, donde todo aquella persona o empresa que se sienta con la calidad de acreedor puede solicitar que se le reconozca dicha calidad, acreditando fehacientemente con prueba idónea cuál es el monto de la deuda y de dónde deriva. Una vez que se ha hecho esta revisión por parte del IFECOM, que se determinó que sí existe la insolvencia de la empresa, una vez que en la etapa conciliatoria el personal del IFECOM determina quiénes son los acreedores perfectamente acreditados tanto en su calidad como en la deuda que tiene la concursada con ellos, entonces se entrará a la etapa de qué forma se pueden cubrir esas deudas. Si no es posible, si no llegara a ser posible hacer la liquidación de estas deudas o que esta empresa cumpla con sus obligaciones de pago, entonces se tendrá que ir a la quiebra. Si es que la empresa no puede salir adelante, incluso con acreedores que pudieran en un momento dado perdonar o parte de su deuda, se procede a declarar a la empresa en quiebra. Esto se hará ya en el procedimiento una vez que se ha dictado previamente la resolución de reconocimiento de acreedores y de la apelación de la forma en que se va a pagar las deudas que hayan sido reconocidas y no haya sido posible hacerlo, entonces se determinará la quiebra por parte del juez de distrito y entonces aquí entra otra figura que va a intervenir en el procedimiento, que es el síndico, que es aquella persona que de igual manera tiene conocimientos en materia contable, de estados financieros, de toda la revisión de todos los documentos con los cuales una empresa trabaja. Va a entrar el síndico que va a hacer las veces de un administrador de la empresa, porque como decíamos al principio de esta, con las medidas, hay en todos los procedimientos, existen las medidas precautorias, las medidas provisionales. En el concurso mercantil, estas medidas precautorias o provisionales es salvaguardar los activos de la empresa, evitar suspender los pagos, evitar que los bienes puedan ser objeto de alguna ejecución de sentencia o de algún embargo. Y entonces aquí el síndico, al declararse la quiebra, interviene de forma de administrador de esos bienes, es quien va a controlar las cuentas de banco, va a estar vigilando si es que tiene algún inmueble que esté generando rentas, es quien va a recibir esos pagos y va a controlar toda la cuestión financiera de la empresa. Inclusive sacará a la venta bienes inmuebles para que esta empresa concursada o quebrada ya en este momento de manera legal, una vez que se ha dictado la sentencia correspondiente, bueno, pueda pagarse a sus acreedores que han sido previamente reconocidos en la sentencia de reconocimiento de acreedores y adeudos.
Entonces, en esta etapa que lleva a cabo el síndico, pues tendrá que vender los activos procurando obtener su máximo valor y entonces realizar el pago de los acreedores. En términos generales, esto es todo el procedimiento de concurso mercantil y de quiebra que, como ustedes podrán ver, es útil para estas empresas que han caído en estado de insolvencia. Tal vez ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la diferencia si al final del camino, ya sea que una empresa vaya a concurso mercantil o no, va a tener que cumplir con sus obligaciones de pago? Inclusive si se determina la quiebra, se tendrán que vender todos los bienes que conforman el activo de una empresa para afrontar esos pagos. No, vaya, como tal, no se salva la empresa, se preguntarán muchos de ustedes. Quizá sea preferible afrontar juicios y tratar de llegar a negociaciones con cada uno de los acreedores. Y créanme que no, esta herramienta jurídica del concurso mercantil es muy precisa, es muy necesaria y casi no se utiliza. Y les voy a decir cuál sería la diferencia entre irse a concurso mercantil o afrontar todos los juicios que se pudieran sobrevenir ante una insolvencia de la empresa que originara el incumplimiento en la obligación de pagos. Como les dije al principio, tiene la calidad de acreedores todos aquellos proveedores de la empresa, los bancos ante los cuales se les haya otorgado algún crédito que se haya dejado de pagar, el SAT, porque obviamente al estar en estado de insolvencia no se podrán cumplir con las obligaciones tributarias, los trabajadores no se les podrán cubrir sus salarios, no se podrá cubrir con las cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y ante el Infonavit. Entonces, aquí la empresa se puede enfrentar a varios escenarios en diferentes áreas del derecho. Por una parte, juicios laborales que instauren sus trabajadores, tal vez alegando un despido injustificado o la falta de pagos de sus salarios. Por otra parte, se tendrán que enfrentar a juicios mercantiles o civiles que los proveedores de servicios, sus acreedores comunes, vamos a llamarle de esta manera, soliciten, y en caso de que sea un juicio ejecutivo mercantil derivado de una deuda que se genere de un título ejecutivo, inclusive corren el riesgo de que sus bienes sean embargados. Tendrán que afrontar procedimientos administrativos o fiscales con el SAT y tendrán que enfrentarse también a procedimientos de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o bien del Infonavit. Entonces, aquí confluyen ya varias materias, varios procedimientos que se pueden instaurar en contra de una empresa que cae en estado de insolvencia. Y si opta por acudir al concurso mercantil, como lo mencioné en los cortes anteriores, en los espacios anteriores, eh, se blinda los activos de la empresa. Y sí, efectivamente, de alguna manera, aunque se va a tener que pagar, si se determina la quiebra, se tendrán que vender los activos y con eso pagar a los clientes, pero ya es un solo procedimiento, el que tendrá que afrontar la empresa para poder cumplir con sus obligaciones de pago y no afrontar diversos procedimientos en diversas áreas que lo único que van a hacer es generar que la deuda crezca, porque obviamente se tendrá que pagar honorarios de abogados, se tendrá que pagar algunas situaciones como peritajes, etcétera, 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 gastos judiciales. Entonces, considero que es preferible que una empresa que ha incurrido en insolvencia acuda a este procedimiento de concurso mercantil. Ahora, también es importante que les diga cuál es la forma en que se van a ir pagando esas deudas. Pues en primerísimo lugar son los trabajadores. Los trabajadores son los que tienen preferencia para que se les cubra sus deudas pendientes con ellos. En segundo lugar, ya vienen las instituciones, el SAT, el seguro social, el síndico, también por llevar a cabo la administración
de esta empresa concursada va a tener derecho a que se le expensen honorarios. Estos honorarios en un incidente, que es un juicio chiquito que se tramitará durante el procedimiento de concurso mercantil y de quiebra, le hará del conocimiento del juez cuáles son sus honorarios para que le sean expensados. Una vez que se cumplió con las obligaciones con trabajadores, con instituciones, con autoridades, entonces vienen los acreedores comunes, que son los proveedores de servicios, que lamentablemente pues son los últimos en la fila, y deberán esperar que con la venta de los bienes que conforman el activo de las empresas puedan alcanzar a ser cubierto sus deudas. Es un procedimiento que trata de proteger principalmente a la empresa, en el sentido de que de manera ordenada y a través de un procedimiento cumpla con sus obligaciones de pago, y de igual manera trata de proteger a sus acreedores, que reitero, pueden ser trabajadores, autoridades, instituciones y acreedores comunes, que son los prestadores de servicios. En muchos de los casos, sí, efectivamente, no todos quizá alcancen a cobrar, o tarden mucho en cobrar la deuda, porque no de un día para otro se venden los inmuebles que sean propiedad de la empresa. Muchas veces las rentas que se siguen generando y que capta el síndico y que tiene que administrar, bueno, tiene que ir repartiendo de acuerdo a la sentencia de reconocimiento de acreedores, prelación y pago de las deudas. Entonces, como ven, es un procedimiento quizá muy claro, pero sí tiene sus situaciones especiales que hay que tomar en consideración. Pero como recomendación para las empresas que por esta pandemia tuvieron falta de ingresos, que empezaron a tener un incumplimiento de pagos, que están en estado de insolvencia, para efectos de que no tengan que estar batallando con diversos procedimientos en diversas áreas del derecho, es recomendable que acudan a este tipo de procedimientos, que, como les decía yo al principio del programa, no es muy socorrido, no es muy utilizado por los empresarios mexicanos, quizá por la falta de conocimiento de los beneficios que les otorga la ley de concursos mercantiles, quizá por el estigma de que yo no quiero que mi empresa sea declarada en quiebra, no lo sé, pero es un procedimiento que está regulado, al cual pueden acceder las empresas, y sobre todo yo creo y estoy seguro que muchas de las empresas que lamentablemente en esta situación de la emergencia sanitaria, que suspendieron actividades y cayeron en estado de insolvencia, pueden acudir sin problema a ella. Bueno, pues estamos llegando al final del programa del día de hoy. Quiero agradecer a todas las personas que se tomaron un tiempo para podernos ver y escuchar. Reitero, las redes sociales de Radio Yus Interactiva, Facebook, Instagram, el canal de YouTube. Si no tuvieron oportunidad de vernos y escucharnos en vivo, pueden hacerlo a través del canal de YouTube. Inmediatamente se sube el video, el podcast que se sube a Spotify, que también es otra opción. Y bueno, me despido, no sin antes recomendarles que a continuación vean De Pata de Perro. Ya se han abierto más espacios, museos. El día de ayer se abrieron museos, obviamente respetando la sana distancia. Vamos a ver qué recomendaciones nos hacen para el fin de semana. Yo me despido, soy el licenciado Jorge Hernández Morán, y por aquí nos vemos dentro de 8 días para hablar de otro tema legal de interés para todos. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.